pequeños meses de frío, pues hay que disfrutarlos. Con un abriguito, una cobijita, como le hacen las hermanas, el cafecito después, y calientitos todos, ¿sí o no, hermanos? Bien, amados hermanos, fíjense que estábamos viendo, realmente a nivel nacional se hace la intención de que nosotros pues tengamos la costumbre, hermanos, del ayuno, ¿verdad? ¿Sí lo han visto? Que se nos encarga el ayuno. Y quiero preguntar a ustedes, hermanos, ¿qué es el ayuno? No para ustedes, evidentemente me van a decir, hermano, el ayuno en su forma conceptual es dejar de comer, ¿sí o no? Y dejar de beber, y hasta ahí sí. Pero ¿qué tan necesario es el ayuno? ¿O lo consideramos necesario o es algo opcional? A ver, hermano, levanten su mano. ¿Quién dice que es necesario? Bien, gracias, hermano. Ay, el hermano nos habla del ayuno. Y yo, hermanos, los que estaban a mi alrededor, dijeron, qué platazo me comí. Y vamos a hablar del ayuno, pero ¿será necesario, hermanos, hablar del ayuno? Sí, ¿verdad? Porque el ayuno, ¿qué creen, hermanos? A veces no lo practicamos. Y como decía nuestra hermana Sarita, nuestra hermana Irma, hablo por quién, hermanos, por mí. ¿O ustedes sí lo practican? Nuestros hermanos en casita igual. Y la invitación, hermanos, es que el ayuno sirve porque es una necesidad. Miren, hermanos, que comer es necesidad, pero ayunar también. Y ahí va la premisa, que uno cuando no come es cuando más come. Ay, hermano, explíquenos esto. ¿Por qué uno cuando no come es cuando más come? Exactamente, porque uno cuando no come cosa material, lo que busca uno es comer, ¿qué, hermanos? El alimento espiritual. Por eso, hermanos, está comprobado, hermanos, que los que están en ayuno, ¿qué buscan comer, hermanos? El alimento espiritual, porque hay un hambre. Afligimos la carne, afligimos el alma, eso, hermanos, se llega, o el propósito también del ayuno es afligir el alma. ¿Para qué, hermanos? Darle paso al fortalecimiento del espíritu. Y qué bonito es, ¿verdad? Lo vamos a ir, hermanos, ¿cuánto tiempo tengo, hermanos? Ya llevo, ¿cuántos? 5 minutos. Bien, pero va a ser un micromensaje, hermanos, ¿sí? Hemos tenido muchas actividades tan bonitas y vamos a hacer un pequeño micromensaje del ayuno entonces. Estamos entonces de acuerdo que el ayuno aflige el cuerpo, ¿verdad que sí? El ayuno, cuando nosotros nos abstenemos, miren, hermanos, vamos a hablarlo como marca la palabra de Dios, porque hay veces decimos ayuno, pero decimos, es un ayuno parcial, es un ayuno donde a lo mejor algo sólido no lo como, pero beber agua, sí, ¿verdad? Y muchos que creen que hacen sus deducciones, porque dicen, Moisés, el Señor Jesucristo, ayunaron ¿cuánto? 40 días. 40 días y 40 noches, pero el cuerpo científicamente sin agua no dura ni 7 días. Y como que esa parte, ¿verdad?, puede chocar. Pero nosotros, amados hermanos, vemos que es el poder de Dios, ¿sí o no? Y estamos entonces nosotros en el entendido que ese ayuno fue total. Abstenerse de ¿qué, hermanos? De agua y de alimento sólido, ¿verdad que sí? Bien. Bueno, hermanos, ¿qué pasa si no, cuando ayunamos? Miren, les voy a contar así rápidamente la historia por el tiempo. Había una ciudad grande en el tiempo de Jonás. Jonás, hermano, era un profeta. Pero este profeta, como nomás a veces leemos el libro de Jonás,
Pues no, Jonás era alguien respetado en Israel, era un profeta. Y en algún momento de la historia en los Reyes, creo que sí fue en los Reyes, donde él intervino, donde él llevaba la palabra de Dios, y lo que como Jonás lo propuso, así se hizo, y hubo ahí una cosa grande. Pero Jonás, hermanos, era una persona respetada dentro del pueblo de Israel, el pueblo de nuestro Dios. Después, hermanos, nosotros conocemos en el capítulo 1 que se le manda ¿a dónde? A Nínive, y él se va. Tarsis. ¿Y de dónde? ¿Y dónde estaba? ¿Cuál era esa ciudadcita donde él compró los billetes para irse a Tarsis? Jope, ¿verdad? Y se va. Y luego, bueno, llega el momento en que pues cae una tormenta, todo eso, lo que nosotros conocemos de la historia, ¿verdad? Ese pedacito de la historia en el mar, y al último pues le preguntan que pues él de dónde es, quién es, de dónde viene, a dónde va, da esas cuestiones generales y dice que él era profeta de quién, hermano, pues de Dios, ¿verdad? Que él, inclusive él hasta les propuso, si a mí me arrojaran, se calmaría. Y así lo hicieron, ¿sí o no? Sí. Bueno, hermanos, hay con más detenimiento en el capítulo 1, pero por tiempo, hermanos, vamos a ir resumiendo. En el capítulo 2 del libro de Jonás, vamos a ver que otra vez, hermanos, la voz de Jehová era con Jonás y le dice, vete a predicar ¿a dónde? A donde no fuiste, ¿verdad? ¿Qué era? A Nínive. Era una ciudad grande. Dice la palabra de nuestro Dios que era una ciudad como de 3 días de camino. Cuando me dicen algo a mí, hermanos, una ciudad de 3 días del camino, yo me imagino una ciudad en forma de rectángulo. ¿A poco no? Y dice que cuando él iba a un día de camino ya en esa ciudad era grande. Dice que él iba predicando, ¿verdad? Y dice, en 40 días esta ciudad va a ser destruida. Todos ahí lo escucharon, hermanos, y el rey ahí, y todos estaban preocupados. ¿Y qué creen que propusieron, hermanos? El ayuno. Dejaron de comer, dejaron de beber, desde grandes chicos y hasta los animales que estaban en esa ciudad. Y Dios detuvo sin castigo. ¿Era necesario el ayuno allí, hermanos? En la actualidad es necesario, hermanos, el ayuno. Imagínense que esa ciudad de Nínive sea todo nuestro cuerpo. Necesitamos de la cabeza mandar a todo el cuerpo, vamos a ayunar, porque urge. Pero en el ayuno, hermanos, Satanás lo confundió con debilidad. Y dice que el Señor Jesucristo se fue ayunó, ¿verdad? Después de ser bautizado, fue llevado al desierto. Y dice que ayunó también 40 días y 40 noches. Y dice después de ello, tuvo hambre. ¿Y quién creen que se le apareció, hermanos? ¿Quién? Satanás, y le propuso, ¿verdad? Oye, ¿tienes hambre? Pues di que esa roca se convierta ¿en qué? En pan. Y el Señor Jesucristo le decía que no. ¿Por qué, hermanos? Porque escrito está, no solo de qué, de pan vivirá el hombre. Y empieza, hermanos, si nosotros nos vamos al capítulo 4 de Mateo, vamos a ver esta pequeña historia, donde nosotros vamos a poder decir, Satanás dice así, escrito está. ¿Qué quiere decir? Que estamos leyendo una historia, un pedazo de historia en la que dos intelectuales de la palabra de Dios estaban platicando. Pero uno, pensando que el ayuno era debilidad, porque nosotros debilitamos el cuerpo con ayuno, ¿sí o no? Decíamos hace rato.
Pero en realidad, hermanos, con el ayuno se fortalece ¿qué? El espíritu. Y entonces, pues Satanás quería atacar esa debilidad, oye, con cosas materiales. Pero el Señor Jesucristo estaba aún todavía más fortalecido, aunque tuvo hambre. Notamos una cosa, hermanos, que cuando hay debilidad, puede aparecer el enemigo. Por eso es bueno entonces que nosotros nos fortalezcamos espiritualmente. Ay, hermanos, estoy concluyendo muy rápido todas las ideas, pero espero ser preciso y además ustedes son muy entendidos. Bien, hermanos, vamos a entonces a buscar en el libro de Números, en el capítulo 11, versículo 6. Miren, hermanos, es fácil ayunar. A ver, ¿quién en este año, hermano, levante su manita? ¿Quién ha ayunado en este año? A ver, así, hermanos, porque es bueno, hermanos, que nosotros, hermano Juanito, él ayuna, mi hermana Patti, mi hermano Víctor, ¿levantaron su mano? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se siente, hermanos, cuando ayunamos? Hermano Feliciano dice que se siente bien. Sí, hermanos. A ver, hermanos, pero si afligimos el cuerpo, ¿se siente bien? Algunos que como que no acostumbramos el ayuno, nos duele ¿qué, hermanos? La cabeza. Algunos se pueden molestar. Miren, porque hay ayuno voluntario, que es el que Dios quiere. Pero hay ayuno que a veces se hace por la imposibilidad de tener alimento en ese momento. Por dieta, quizá. Bueno, pero la dieta implica que hay alimento. ¿Verdad? Por la imposibilidad de comer ese alimento. ¿Y qué creen, hermanos, que anda el cuerpo? Muy débil. Miren, aquí pasaba algo. En Números capítulo 11 dice así: y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná, ¿qué, hermanos? Ven nuestros ojos. Había hambre, hermanos, y había una dieta que Dios les había dado al pueblo de Israel. No los tenía en ayuno. Pero había algún alimento especial, hermanos. Un alimento que sí saciaba quizás su hambre material. Pero a lo mejor ellos dicen, nosotros queremos esas ollotas de pescado, que miren, había cebolla, había ajo, y de veras se derramaba el caldo. Nosotros queremos, y dicen ellos, ahora nuestros ojos nomás ven maná. Cuando nosotros vemos todo eso espiritualmente, aunque ellos estaban en el desierto y era necesario que comieran algo también, pero lo que se les estaba dando también era algo directamente ¿de dónde, hermanos? De Dios. Y ese maná era suficiente para fortalecerlos. Pero ellos anhelaban aquellas comidas. Y yo pregunto, ¿puede ser difícil, hermanos, el ayuno? Cuando no estamos acostumbrados, ¿qué creen, hermanos? Que sí. Por eso es una buena costumbre que debe de tener también la iglesia de ayunar con ese propósito. Ahora yo digo, ¿con qué propósito ayunamos? Había una persona, hermanos, en el tiempo del Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 2, 37, lo vamos a ver. Y saben, ella ayunaba, pues efectivamente, hermanos, para muchas cosas, pero había algo, hermanos,
por la que ella pues cumplía con ayunos. Y dice en el capítulo 2:37, y era viuda. Esta viuda se llamaba Ana, de hasta 84, ¿qué, hermanos? Años, que no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, ¿con qué, hermanos? Con ayunos y oraciones. ¿Para qué ayunaba esta persona, esta mujer, hermano? Para servir a Dios. Hermano, y ahí quiere servir a Dios en un ministerio, hermano, ayuna. Conoce el ayuno. Fortalece tu espíritu con el ayuno. Hermano, no me gusta. Mire que cuando ayuno, el aroma de la comida me llega hasta más rápido. Pero que, hermanos, necesitamos también a veces afligir ¿qué? El cuerpo para fortalecer pues el espíritu. Si nosotros seguimos, hermanos, buscando, en Éxodo capítulo 16, vemos que el pueblo tenía hambre y Dios derrama codornices y también maná. Y les dice, caerá el maná, ¿de qué hora a qué hora, hermanos? ¿O en qué momento del día, perdón? Hermano Yafe, capítulo 16, versículo 13 al 15. 16, ¿verdad? Sí, hermano. 3 al 15. Dice así. Venida la tarde subieron codornices que cubrieron el real. En la mañana descendió rocío en derredor del real. Y como el rocío cesó de descender, he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una hilada sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Muchas gracias, hermano. ¿Qué daba entonces ahí, hermanos? El pan para comer, ¿sí o no? Pero miren, hermanos, después les dejó el puro maná y les quitó otro alimento representando también ese maná, aquello que lo sostenía, que era un pan celestial, venía del cielo. Lo que nosotros debemos de comer hoy es el maná en forma de la palabra de Dios. ¿Que de dónde viene, hermanos? Dice que la palabra viene de donde está Él, ¿verdad? Y cuando Él envía, dice que no regresa a Él vacía, sino hasta que, hermanos, cumple su cometido, la palabra de Dios. Y yo digo, hermanos, ¿cuántos ayunamos? Y les digo, hermanos, con esta premisa de este alimento, ¿cuántos ayunamos? Y de repente, hermanos, nos encontramos con que hay quien ayunamos hasta 5 días. Y en un mes, hermanos, podemos ayunar hasta 20 días. Sí, hermanos. Si nosotros decimos que ahora este es el alimento, y si yo nomás escucho la palabra o leo la palabra el día sábado, estoy ayunando ¿cuántos días? Sí, y a lo que voy es con este choque de ideas, hermanos, es para decirles que podemos, que a veces la invitación que nos hacen los hermanos es real, de que ayunemos del alimento material para fortalecer el espíritu, pero no ayunemos, hermanos, de esta comida. Otra vez, hermanos, si alguien no me estoy explicando, hermanos, levanta la mano y me dice, hermano, otra vez la idea, que ayunemos, hermanos, lo que podamos para Dios, para servir a Dios de la comida material, para fortalecer el espíritu. Pero no ayunemos de este alimento, porque aquí, ¿qué, hermanos? Se debilita el espíritu. Y entonces, hermanos, cuando alguien me dice, hermano, yo ayuno de este alimento,
espiritual, 6 días, pero el día sábado, ¿cómo para la semana? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Necesitas alimentarte todos los días, como hacemos o como alimentamos nuestro cuerpo material, ¿sí o no? Así también todos los días alimenta, ¿qué, hermanos? El espíritu. Perdón por esto que es un poco intrincado, hermanos, pero espero darme a entender. Entonces, ya para terminar, hermanos, porque miren, dije que era micromensaje, y bueno, ya. ¿Qué implica el ayuno? Isaías 58 dice, ustedes ayunan. Pero dice, vamos a ayunar, y cuando en sus preguntas dicen, ayunamos, pero pues Dios ni se da cuenta. ¿Qué indicaba ahí? El profeta Isaías les decía, sí están ayunando, pero no digan que Dios no se da cuenta. Pero más bien el ayuno va implícito también a que dejen esas maneras, esas conductas que ustedes tenían. También el ayuno implica a que ustedes solamente se reserven para Dios y que no en sus pensamientos, no entren pensamientos negativos, sino que todos los pensamientos que van dirigidos o que van, hermanos, estrechamente con nuestra relación con Dios. Ya me apuro, hermanos. Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. Esa es la última cita. ¿Qué les dije, hermanos? Y 12, ¿verdad? Dice así: He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de qué, hermanos. La palabra. ¿Vendría un ayuno? ¿Vendría un ayuno, hermanos? ¿De qué? La palabra. De la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué, hermanos? Y no la hallarán. Aquí, amados hermanos, había algo donde Dios iba a decir hasta ahí con la palabra, pero van a tener hambre de escucharla. Y van a entrar en un ayuno, y ese ayuno no les va a gustar, porque ustedes preferirán, ¿verdad?, no comer lo material, pero comer ¿qué, hermanos? Lo espiritual. Si hoy preguntamos, hermanos, ¿cómo son los banquetes? Pues los manjares materiales, hermanos, nos regocijamos. ¿Verdad que sí? Pero los banquetes celestiales, hermanos, dice el salmista, que tu palabra, esos mandamientos son aún más dulces que la miel. ¿Qué, hermanos? Entonces, hermanos, otra vez, solamente para acomodar las premisas, ayunemos, hermanos. Cuestiones materiales a veces nos conviene. El plan está así, hermanos, y el Señor Jesús recomendaba el ayuno. Pero nunca ayunemos, hermanos, de comer el alimento espiritual. Hermanos, muy breve, hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Paz a vosotros. Que Dios lo bendiga, hermanos. Siga adelante.